Muy buenas, amigo. Bienvenido a mi canal. Yo soy José Antonio Castellanos, el autor de la Enciclopedia de la Notafilia y Escripofilia Española. Si eres nuevo, bienvenido. Espero ganarme tu confianza con este vídeo. Verás, una de las cosas que cada vez veo más entre coleccionistas es la arrogancia. Fíjate qué billete más guay tengo. Y a coro otros diciendo, sí, maravilloso, muy difícil. ¿Qué aporta eso? ¿Algo aparte de adulación? Sí, también es verdad que hay coleccionistas que los enseñan para entretenerse o para que los demás veamos cosas que nunca tendremos. En la misma línea va el desprecio de algunos coleccionistas que consideran que si la colección de los demás no es sin circular de la muerte, con parejas, un Capicúa, un PMG-68, entonces es una porquería. No entienden que cada uno tiene su poder adquisitivo y que coleccionar es una afición. Sí, lo sé, para muchos se ha convertido en un negocio redondo, en negro, de compraventa. Y así han conseguido crecer su colección a límites insospechados. Así, y liando a los coleccionistas para que hagan un coleccionismo más caro y alejado de sus posibilidades. Pero oye, yo te suministro los billetes mega guays. Son tiburones, como ya lo dije. No se dan cuenta de que eso daña el propio coleccionismo. Sí, es lícito, pero no es ético. A ellos les da igual la supervivencia del coleccionismo como conjunto de personas, mientras que ellos puedan progresar a costa de los demás, a costa de cobrarles más de lo debido y a costa de crear frustración en los coleccionistas noveles, que no pueden acceder a esos niveles económicos. Ellos ven un billete MBC y les parece insignificante, lo desprecian, e incluso se ríen del coleccionista que guarda MBCs. No piensan que siempre hay un pez más grande que podría hacer lo mismo con ellos. Y que todo el mundo es respetable. No todo tiene que ser perfección extrema. Quizá no tengan suficiente dinero. Quizá le gusta más la sensación de un billete que haya vivido. Quizá piensan que si tienen billetes usados podrán abarcar más con la misma inversión. Ya hablaremos en otro vídeo del triángulo del Project Management Institute, coste, plazo, alcance. Cualquier modificación en uno de ellos afecta a la calidad, y lo que en el fondo se quiere decir con ello es bastante intuitivo. Si quiero abarcar mucho, pues tendré que incrementar mis costes o alargar los plazos. Dicen a menudo estos coleccionistas más modestos que ellos valoran que el billete tenga historia, que esté vivido. ¿Es una manera de verlo? Ciertamente un billete perfecto sacado de un taco escondido durante 80 años no tiene más historia que la de su producción, mientras que un billete ajado y con escritura pues nos cuenta mucho más de sus dueños. Aunque también hay que decirlo, que nos cuentan. ¿Pero es lo deseable? Bueno, hay gente que por cuestiones económicas no puede con más y usan ese argumento como justificación. Otros lo interiorizan realmente y consideran que un billete algo manejado es suficientemente atractivo. Pero lo que me parece realmente vergonzoso es la actitud de ciertos gurús que, como comentaba antes, promulgan coleccionar PMG-68 EPQ o superior con parejas o tríos de las series más difíciles y con 3 tirabuzones como única manera válida de coleccionar. Eso no es así. Eso puede ser así para ellos. Y ni siquiera eso tiene por qué ser lo más difícil. Para los que buscan el resarcimiento económico en la reventa y plantean sus compras como inversiones, puede que sí sea lo correcto. Porque no olvidemos que mientras que en el mercado sí que existen inversores de monedas, en bullón, en los billetes ese concepto es imposible. Así que se agarran a que los billetes más perfectos son los que tendrán, en el peor de los escenarios, la menor pérdida económica, si no incluso alguna ganancia. Y el razonamiento no es erróneo. Los billetes de alta graduación son, por naturaleza, más caros que los de baja graduación. El mercado es así. Pero eso no quita que de repente haya burbujas que se vayan a hacer puñetas. Como en el fondo pasa con cualquier billete cautivo por uno o varios vendedores, haya o no connivencia o intención declarada en privado. Los billetes considerados raros hasta hace unos años están empezando a salir como churros. Y realmente, encontrarse unas 25 pesetas de 1937 Sorolla sin circular es muchísimo más fácil que unas 25 pesetas de 1931 de Rosales sin circular. Pero los precios del Sorolla, pese a haber bajado bastante, se mantienen más de lo que la lógica de la oferta y demanda parece explicar. Algo similar pasó con los Zorrillas, los Hernán Cortés o la serie A de Ramón y Cajal, billetes que fueron guardados y que no son para nada raros. Es más, algunos son más abundantes que otros billetes más baratos. El más escaso de todos es el Zorrilla, al menos hasta ahora. Pero es que no hay subasta últimamente en la que no veamos al menos uno. Esos precios desmoralizan a los coleccionistas modestos
que ven su colección como un intento de conseguir algo sin llegar a ello. Pero su esfuerzo y dedicación, ya sea por la vía del estudio y la paciencia, o por la de la compra sin más, son también respetables. No todo van a ser colecciones dignas del Museo de la Casa de la Moneda. Así que, coleccionista que me escuchas, no te dejes llevar por las modas, o por lo que te haya dicho un supuesto experto. Tú tienes que crear tu propio criterio. Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Tu criterio tiene que servirte para aprender a evaluar la calidad de lo que compras, pero también para orientar tu colección y saber hacia dónde vas y por qué. Pero no porque yo quiera que le des un significado místico a la colección, sino porque de esa manera estoy seguro que tú mismo encontrarás más lógica a tus decisiones con respecto a ella. Te frustrarás menos y harás mejores planes. Yo me planteo el coleccionismo como un proyecto a largo plazo y aplico, como gestor de proyectos que soy, una metodología para ello. Y lo que busco con este tipo de vídeos es que os deis cuenta de que lo más importante es cómo enfocáis vuestros esfuerzos. Y que si os digo que uno de los primeros consejos que tenéis que considerar, que ya lo puse en otro vídeo, es el de orientar la colección, es porque de esa manera sabréis discriminar y priorizar lo que de verdad os interesa. ¿O acaso creéis que vosotros, modestos coleccionistas, vais a ser capaces de coleccionar los más de 100.000 billetes mundiales que se han producido en la historia? Claro que no. Nadie lo ha hecho. Pero si puedes marcarte metas. Y quizá esas metas no sean conseguir todos los billetes con doble matriz, sin circular, de todos los bancos emisores de Bilbao en 1937, sino quizá solo una serie en una calidad decente como representativa de la época. ¿Qué tiene de malo? O quizá preferís coleccionar todos los bancos emisores, pero en una calidad media, para que vuestro dinero se estire y os dé para ello. ¿Eso os hace peores coleccionistas? ¿Coleccionistas de segunda? No, claro que no. Hay innumerables maneras de coleccionar. Ya os lo comenté en otro vídeo sobre cómo comenzar una colección. Os puse 20 ejemplos, pero podría poneros 100. Por añadir alguno más, coleccionar solo billetes divisionarios y todas sus series. Coleccionar de una época concreta todo lo que tenga que ver con medios de pago, lo que incluye monedas, billetes, pagarés, letras de cambio, etc. Coleccionar de una provincia concreta las emisiones hechas por empresas junto con sus acciones y obligaciones. Coleccionar los productos gráficos fabricados por una imprenta concreta, ya sean billetes, sellos, carteles o libros. Hay coleccionistas que buscan completar una serie concreta difícil de un país y luego se mueven a otra, inconexa a nivel geográfico o de cualquier otra relación que no sea que me parecen muy bonitas. ¿Y qué tiene de malo cualquiera de estas colecciones? Nada. Solo que no son las típicas de los tiburones. Y los tiburones quieren que comas lo que ellos te dan. Conozco coleccionistas con increíbles colecciones de billetes o monedas, y con una potencia económica bastante notable, que no van por ahí dando lecciones de que su colección es la mejor de las mejores, o la única manera guay de coleccionar, porque no son tiburones. Como ya os dije en otro vídeo, hay tiburones y pececillos en este mundo. Bueno, y también barcos pesqueros, anguilas, pulpos y calamares, pero esas analogías ya os las presentaré. Lo que no puedes es, siendo una sardina o un besugo, quieres ser un pez espada, porque te frustrarás y dejarás la colección. Y yo no quiero eso. Quiero que aprendas a disfrutar de coleccionar, ya sean conchas, chapas, billetes, pines o minerales. Todo coleccionismo nace de un espíritu antiguo de la especie humana, que parece que así le sirve para poner orden en el caos. Es la confección del cosmos como un entorno ordenado frente al caos primigenio. Es una historia tan vieja como el ser humano. Y si no tienes ese incunable del siglo XIII, o ese mueble antiguo que estuvo en la casa de los duques de Nomemires, o ese error que demuestra que eres capaz de cogértela con papel de fumar y detectar cosas que la mayoría no sabe, no pasa nada. Tu colección no deja de ser sino un intento de un ser humano de ir contra las leyes de la termodinámica. Y que tu colección sea certificada o no, SC o MBC, parejas, primeras series, errores, billetes con escritura o monedas de cartón, no la hace mejor ni peor. Quizá la haga soportar una carga económica que tú no puedes aguantar. O quizá te la puedas permitir y sirva para tener un pequeño depósito económico en un horizonte lejano. Pero no te engañes, ese no es el objetivo primario de una colección. Según la RAE, una colección es en su primera definición un conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. ¿Tú tienes una colección? Claro que sí. Mímala, rígala, cultívala, trátala bien. Pero no te dejes influir por gurús, expertos o sabios.
Y por mi parte, solo quédate con un principio, que tenga un propósito. Tú decides. Yo te puedo proporcionar muchas herramientas a través de estos vídeos y de los libros de la Enciclopedia de la Notafilia y Escripofilia Española. Y es que no hay colección mala, ni demasiado modesta, porque detrás está el esfuerzo y el cariño de una persona. Que tengas un buen día y hasta la próxima.